Emily Wagner, inclinada sobre su mesa de trabajo, bañada por la cálida luz de una lámpara de mesa, se quedó paralizada con las pinzas en la mano. Su estudio estaba lleno de sonidos familiares, el suave tic-tac de docenas de relojes en las paredes, el leve crujido de las herramientas sobre la superficie de cuero de la mesa y su propia respiración entrecortada. En esta sinfonía de caos ordenado se sentía real. Delante de ella yacía un reloj Louis XV, desmontado con un mecanismo único de 1740. El latón mate de los engranajes dormitaba bajo sus dedos, a la espera de ser reavivado. Esta pieza pertenecía a un museo local y era su orgullo hasta que el movimiento se atascó durante un traslado del museo. «¿Quién demonios te ha descuidado?», murmuró, secándose una gota de sudor de la frente con el antebrazo para evitar que sus manos sucias la tocaran. Sus dedos delgados de uñas cortas, cubiertos de pequeños callos por años de trabajar con herramientas, se movían con precisión quirúrgica. «Dame un poco más de tiempo, maldita sea». Cada resorte, cada engranaje tenía su lugar en la sinfonía que ella estaba restaurando. Sus ojos marrones, enmarcados por una red de finas líneas de expresión fruto de la tensión constante de su mirada, no se apartaban en ningún momento del mecanismo. El tiempo parecía detenerse mientras ella trabajaba, una ironía que siempre le resultaba reconfortante. Emily consultó el reloj de su teléfono y enarcó las cejas, sorprendida. James ya debía de estar dormido. Últimamente había dejado de esperarla hasta tarde, limitándose a entrar en el dormitorio y dejar un plato de cena en la nevera, que ella rara vez tenía tiempo de comer recién hecho. «Seguro que ya está cubierto de esa asquerosa película», pensó Emily con disgusto. Recogiendo sus herramientas y tapando el reloj con una tapa de cristal, echó un último vistazo al taller. Todo estaba en su sitio, como debía. Tener el control de aquel pequeño espacio le daba al menos cierta sensación de estabilidad. Hacía 10 años, cuando James y ella habían comprado aquella casa a las afueras de la ciudad, él había convertido el antiguo garaje en su estudio, el primer acto de amor que aún recordaba con una claridad estremecedora. El aire fresco de la noche le bañó la cara mientras cerraba la puerta del estudio. La casa estaba a pocos pasos, un edificio de una planta con un pequeño porche cubierto de uvas silvestres. Emily cojeaba ligeramente al pisar el sendero del jardín, una vieja herida que le recordaba una caída de la infancia desde un árbol que nunca le permitió olvidar las limitaciones de su propio cuerpo. Tardó un rato en darse cuenta de que la luz del despacho de James estaba encendida. Normalmente dormía a esa hora, un madrugador que se levanta a las 5 para atender a los caballos del centro de equinoterapia antes que los primeros pacientes. «Qué raro», pensó, «a lo mejor se ha vuelto a quedar dormido con esos artículos suyos como un idiota». Emily se acercó a la casa con más sigilo, pisando el felpudo de la puerta principal con el cuidado que se aprende tras años de trabajar con mecanismos diminutos y delicados. Abrió la puerta con la llave, con cuidado de no hacer ruido. Quizás se había quedado dormido con los papeles, ya le había pasado antes. Se deslizó hasta el vestíbulo, se quitó las cómodas y gastadas botas y colgó su ligera chaqueta en el gancho junto a la puerta. Olía a un delicado perfume de mujer, no el suyo, algo desconocido, dulce como el azúcar. ¿Olía a frambuesas? ¿Qué demonios?, se preguntó. Tal vez había entrado uno de los clientes de James. ¿Pero por qué tan tarde? Algo no cuadraba. Se dirigió a la cocina por el pasillo, pero se detuvo frente al despacho al oír la voz de su marido, silenciosa pero clara. Estaba hablando por teléfono con alguien. «Sí, está todo arreglado. La dejaré el mes que viene». La voz de James sonaba firme, con una seguridad que hizo que Emily contuviera la respiración. Se quedó paralizada, apoyada contra la pared, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. «Mi abogado dice que podré quedarme con la casa porque la mayor parte de la fianza era mía».
Y su estudio está en mi terreno, así que... Una breve pausa. No, Libby. Ella no tiene ni idea. Emily vive en su propio mundo de relojes y mecanismos. Las personas que la rodean son solo figuras de fondo. Nunca se ha fijado en mí. Emily sintió que le fallaban las piernas. Libby, mierda, Olivia Klein, se corrigió mentalmente, sintiendo que se le retorcía el estómago. La lingüista pelirroja que asesoraba a James sobre terminología para sus artículos de terapia asistida con caballos. Una mujer alta y brillante que a Emily siempre le había parecido demasiado ruidosa, demasiado presente. Maldita zorra, pensó Emily, sintiendo que la ira empezaba a atravesar el shock. Ahora su perfume llenaba su casa, desplazando el olor a hogar. Sé que estás preocupada, pero confía en mí, todo irá bien. Después de 10 años viviendo con una máquina sin alma con forma humana, me merezco un poco de felicidad. Tú. Las palabras fueron como un puñetazo bajo el aliento. ¿Una máquina sin alma? 10 años aguantando sus pesadillas, su depresión, sus putos caprichos. Emily retrocedió en silencio, paso a paso, sintiendo que un nudo amargo le subía a la garganta. Todo su cuerpo temblaba como contra su voluntad, pero sus dedos, su instrumento, su orgullo, permanecían extrañamente estables. Volvió de puntillas al pasillo, recogió su chaqueta, se puso los zapatos y salió por la puerta igual de silenciosamente. Al entrar en el viejo Honda Civic, se limitó a agarrar el volante durante unos minutos, intentando volver a respirar con normalidad. «Hostia puta», exhaló, sintiendo que las lágrimas le escocían los ojos. «Cabrón». «Maldito traidor». Golpeó el volante con tanta fuerza que sintió un dolor agudo. Los pensamientos se agolparon en su cabeza en un caótico torbellino. 10 años. 10 años de su vida juntos. Emily recordaba el día de su boda, cuando James la había mirado con una sonrisa de dientes blancos, antes de la cicatriz en la mejilla, antes de su pelo canoso, y la había mirado con tanta ternura. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Era realmente tan distante como él la había descrito? Una risa aguda escapó de su garganta, sorprendiéndola. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, empañando la luz de las farolas. Una máquina sin alma, así me llamaba. Un corazón de metal en un caparazón humano, pensó, sintiendo que el resentimiento se mezclaba con la rabia. Tal vez tuviera razón. Siempre se había sentido más cómoda con las máquinas que con las personas. Pero le quería, maldita sea. Ahora no estaba segura de nada. El apartamento de Clara la recibió con olor a cigarrillos, café y la extraña mezcla de productos químicos que utilizaba para tratar sus muestras. Una mujer alta y delgada con el pelo gris teñido de azul brillante, este mes abrió la puerta. Llevaba una camiseta negra con las palabras «Las moscas cojoneras no mienten» y pantalones de estar por casa. «¿Emily? ¿Pero qué?» Interrumpió la pregunta al ver la expresión de su amiga. «Pasa, voy a abrir el vino». «No necesito vino», murmuró Emily al pasar junto a ella al desordenado salón. Sus ojos recorrieron las vitrinas, donde se alineaban hileras de frascos cerrados de insectos, conservados en distintas fases de su ciclo vital. «¿Necesitas algo?», dijo Clara con firmeza, saliendo de la cocina con 2 copas de vino tinto. «Ahora cuéntame, ¿qué te ha pasado? Parece como si te hubiera atropellado un tractor». Emily cedió y aceptó la copa, pero no bebió. Por fin consiguió decir las palabras que 1 hora antes le habían parecido imposibles. «James me deja. Se lo lleva todo. La casa, el estudio, y se está follando a esa zorra pelirroja de Olivia». Contó la conversación que había oído por casualidad. Cada palabra de James ardía mientras ella la repetía. Clara escuchó, tirándose involuntariamente de un mechón de pelo, un hábito nervioso que le había dejado calvas las sienes. «Ese cabrón», exhaló cuando Emily terminó. Sabía que había algo raro en él.
Demasiado completo, ¿sabes? La gente no está hecha para ser tan perfecta. Y Olivia, no me digas que es esa pelirroja con la cara pintada, la que no puede decir ni una palabra. Emily asintió y finalmente bebió un sorbo de vino. La amargura de la bebida hacía juego con la amargura del momento. Dijo, el mes que viene. Emily pasó el dedo por el borde del vaso. No sé qué hacer, Clara. Quizá ya sea demasiado tarde para cambiar nada. Quizá me lo merezca después de todo, si no pude mantener su interés. Clara golpeó el vaso contra la mesa, haciendo que el vino se derramara por el borde. Ni una palabra más de esta tontería. No te mereces más que respeto y honestidad. Bebió de un trago y añadió, y ese cabrón se merece una buena patada en el culo. Es un pedazo de mierda, no un hombre. Y en cuanto a qué hacer, sus ojos se entrecerraron de repente, adoptando esa mirada depredadora que tenía cuando trabajaba en un caso criminal complejo. ¿El mes que viene, dices? Bueno, tenemos tiempo, y la ventaja es que él no sabe que tú lo sabes. Emily enarcó las cejas mirando a su amiga. Clara tomó un sorbo de su vino y sonrió ampliamente, de forma asimétrica. El lado derecho de su cara se levantaba un poco menos debido a su parálisis de larga data. Sugiero que vayamos a lo seguro. Eres relojera, Emily. Sabes que cuando un mecanismo se avería, los demás siguen funcionando. Es hora de reparar el reloj de tu vida, y conozco a alguien que puede ayudarte. ¿Quién?, preguntó Emily, sintiendo que algo parecido a la determinación se abría paso a través del entumecimiento. El abogado. El tipo más extraño que he conocido, pero es un genio en su campo. Está especializado en los casos más insólitos. Si alguien puede conseguir que tu marido acabe con el culo al aire, es él. ¿Crees que tengo alguna posibilidad?, preguntó Emily en voz baja. Clara se acercó más, cogiéndole las manos con sus largos dedos cubiertos de quemaduras químicas por su trabajo. Emily, recuerda, el reloj da la hora, pero nosotros decidimos qué hacer con ella. Y ahora es tu momento de demostrarle a James que ha cometido el mayor error de su miserable vida. Por primera vez aquella noche, los labios de Emily se curvaron ligeramente en una sutil sonrisa. Ira, resentimiento, decepción, todo se mezclaba en un extraño cóctel que corría por sus venas. Le llevaría tiempo procesarlo todo, pero una cosa era segura. Si James quería convertir su vida en una pesadilla, ella no dejaría que se saliera con la suya. «Tengo este cuaderno», dijo, recordando el cuaderno negro que tenía en la caja fuerte del estudio. Siempre lo documentaba todo, por costumbre. Clara se rió, la risa áspera y ronca de alguien que fuma demasiado. ¿Ves? Eres más astuto de lo que él cree. Ese cabrón subestimó con quién estaba tratando. Va a desear no haberte tocado cuando no sabía de lo que eras capaz. Emily se miró las manos. Las mismas manos que habían resucitado los mecanismos más complejos, que habían puesto en marcha engranajes estancados. «Sabes, Clara», dijo, sintiéndose extrañamente decidida, «siempre puedo encontrar una pieza rota, y sé cómo sustituirla. James pronto aprenderá que es mucho más fácil romper una máquina que arreglarla. Brindo por eso, cariño». Clara levantó su copa. «Y porque tu marido aprenda pronto lo que es una auténtica pesadilla». Mark Fisher se limpió nerviosamente las gafas con el borde de la chaqueta, aunque estaban perfectamente limpias. Era su ritual habitual antes de reunirse con un nuevo cliente. Sus 3 gatas, Ruth, Ginsburg y Sotomayor, llamadas así por las famosas juezas, le observaban desde sus posiciones estratégicas en el despacho de su casa. Sotomayor, la mayor de ellas, había elegido el estante superior de la estantería, desde donde podía observar toda la sala con la mirada de un juez del Tribunal Supremo. «Muy bien, señores del jurado», murmuró Mark a las gatas, mientras ajustaba los montones de documentos ya perfectamente ordenados sobre su escritorio. Sonó el timbre de la puerta,
lo que le hizo estremecerse, y su hombro derecho se crispó involuntariamente, un tic nervioso que se intensificaba en momentos de estrés. Un cliente es solo un cliente, se recordó a sí mismo, aunque la ansiedad social ya se extendía por su cuerpo con la familiar sensación de sudor frío. En el umbral de la puerta había dos mujeres tan diferentes que parecían personajes de películas distintas, accidentalmente reunidos. Una era bajita, con el pelo rubio rebelde recogido en una descuidada coleta, llevaba un sencillo jersey y unos vaqueros. El otro era brillante, de un color de pelo inexplicable, vestía ropa negra y tenía la expresión de alguien que acaba de comer algo agrio. «¿Mark Fisher?», preguntó el más alto. «Clara Steiner. Hemos hablado por teléfono. Y esta es Emily Wagner, mi amiga y tu nueva clienta». Mark asintió, parpadeando nerviosamente. Agradeció que Clara hubiera llamado con antelación para presentarle el caso. Ahora tenía tiempo para prepararse, y eso aliviaba un poco su ansiedad. «Sí, por supuesto. Por favor, pasen», les dijo, conduciéndoles al salón, que también servía de recepción para los clientes. Sotomayor saltó de la estantería y se paseó orgullosa delante de los invitados, mostrando su lujoso pelaje gris. «Ah, el gato juez», tarareó Clara, mirando el collar con la etiqueta con su nombre. «Sotomayor», corrigió automáticamente Mark. «El más listo de mis gatos. Creo que quiere estar presente en la consulta». Emily sonrió ligeramente, relajándose un poco. Había algo tranquilizador en aquel hombre extraño, con sus tics nerviosos y sus gatos. Se sentó en la silla que le ofrecían, colocando el cuaderno negro que había cogido de la caja fuerte antes de ir al despacho de James a recoger sus efectos personales mientras él estaba fuera. «Así que, señora Wagner», Mark se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas por el sudor. «Clara me ha explicado su situación en términos generales. La infidelidad de su marido, planes para dejarla en la miseria. Pero me gustaría oírlo todo de ti, con todos los detalles». Emily respiró hondo y empezó a contar su historia. Hablaba clara y metódicamente, como un relojero describiendo un mecanismo que funciona mal. Expuso los hechos uno por uno: los 10 años de matrimonio, la casa que compraron juntos, el taller, la conversación escuchada, Olivia Klein. Mark escuchaba, de vez en cuando se limpiaba las gafas y tomaba notas en su cuaderno. Aunque era socialmente torpe, profesionalmente era extremadamente observador. Se fijó en la marca del anillo de casada de Emily, que obviamente se había quitado hacía poco. Observó su sentido práctico al abordar el problema. Notó la claridad de su lenguaje cuando hablaba de aspectos técnicos y su inseguridad cuando tocaba temas emocionales. Y ahora lo más importante, se inclinó hacia adelante. «¿Qué quiere conseguir, señora Wagner?». Emily hizo una pausa, mirándose las manos, unas manos capaces de montar el mecanismo de relojería más intrincado, pero que parecían incapaces de evitar que su propio matrimonio se viniera abajo. Es todo lo que tengo. Mi trabajo, mi vida», hizo una pausa, «y no quiero que se aleje de esta situación como si nada hubiera pasado». Mark asintió y luego preguntó algo que pilló a Emily desprevenida. «¿Quieres mantener la relación?». De repente, Emily tuvo la sensación de que la habitación se le había quedado pequeña. Recordó la voz fría y distante de James cuando había hablado con Olivia, sus palabras sobre ser una máquina sin alma, y sintió que su ira empezaba a subir de nuevo. «No», respondió ella con firmeza. 10 años terminaron en el momento en que le oí planear echarme de mi propia casa». Mark volvió a asentir y de pronto sonrió, una sonrisa sorprendentemente cálida para un hombre que parecía tan inseguro la mayor parte del tiempo. «Bien», dijo, «entonces pongámonos a trabajar». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo estrategias. Clara intervenía de vez en cuando con sus comentarios, pero la mayoría de las veces dejaba hablar a Mark. A pesar de su torpeza exterior, era un profesional hábil y preciso.
Hacía preguntas concretas cuando algo no estaba claro, consultaba rápidamente los matices jurídicos en libros o en su tableta, y poco a poco iba trazando un plan de acción. Resultó que el cuaderno negro de Emily, donde había anotado meticulosamente todos sus gastos e ingresos a lo largo de los años, era un verdadero tesoro. Mark hojeó las páginas con evidente deleite. «Verás, Emily, eso es lo importante», dijo, más seguro, sin tartamudear. «Tú has invertido tanto en este matrimonio como él a lo largo de los años. El taller es tu trabajo, tu fuente de ingresos. ¿Y el préstamo que pidió hace poco?», preguntó Emily. Mark se limpió las gafas que ya estaban perfectamente limpias y esta vez se alegró del gesto. Ese es un punto interesante. Cualquier juez querrá saber a dónde fue a parar el dinero. Si se lo gastó en su novia cuando estabais trabajando por vuestro futuro juntos, tendrá un gran impacto en la decisión del divorcio. Clara, que ya se había bebido 2 tazas de café ofrecidas por Mark, sonrió. «Pero tenemos que demostrar que el dinero se gastó en el proyecto de Olivia y no en otra cosa», dijo Emily, sin perder en ningún momento la precisión de sus pensamientos. «Exacto», asintió Mark. «Y para ello necesitaremos más información. ¿Tienes acceso a sus extractos bancarios, correos electrónicos, cualquier documento relacionado con el proyecto?» Emily se lo pensó. Nunca había espiado a su marido, ni siquiera había mirado su teléfono. Le parecía indecoroso. Pero ahora... «Usamos un ordenador compartido para las tareas domésticas. Su contraseña es el día de nuestra boda», sonrió con amargura. «Irónico, ¿verdad?» «Algo es algo», anotó Mark. «También tendremos que investigar un poco más sobre la propia Olivia Klein. ¿Clara mencionó que su proyecto le parecía cuestionable?» Emily asintió. «Dice que está investigando una lengua antigua, destruta o algo así, pero nunca he oído hablar de ella. Y James no sabe lo suficiente de lingüística como para apreciar su trabajo. Solo está impresionado». Mark volvió a limpiarse las gafas, pero esta vez el gesto iba acompañado de una sonrisa sutil y socarrona. «Sé un par de cosas sobre lenguas raras. Es una afición, una pequeña afición mía, junto con el derecho», sacudió la cabeza. «Nunca he oído hablar de la destruta. Tendré que buscarlo». Clara interrumpió impaciente. «Vale, todo eso está muy bien. Pero, ¿qué debe hacer Emily ahora?», interrumpió Clara. «Conozco a mi amiga. Le va a pegar en la cara con un jarrón de porcelana en cuanto lo vea». Mark se estremeció ante la brusquedad de Clara, pero se recompuso rápidamente. «En realidad», dijo, «lo mejor que puedes hacer ahora es fingir que no sabes nada. Tu mayor ventaja es que tú conoces su plan y él no tiene ni idea». Emily cerró las manos en puños. «¿Hablas en serio? ¿Se supone que debo fingir que no ha pasado nada? ¿Hacerle la cena y sonreír como una idiota?» «Solo por poco tiempo», la tranquilizó Mark. «Así tendremos la oportunidad de reunir pruebas de su traición y sus planes». Clara puso la mano en el hombro de su amiga. «Mira, Em, sé que esto es una mierda, pero ese hombre extraño tiene razón. Tienes que interpretar el papel, como en esas películas de espías que solíamos ver». Emily respiró hondo. Recordó las palabras de su antiguo profesor de relojería. «Paciencia, Emily. Nunca te precipites con un mecanismo delicado». «Vale», dijo, «lo intentaré. Pero no puedo prometer que no le pegue con una sartén si se pone demasiado gallito». «Estupendo». Mark dejó el cuaderno. «Ahora, sobre las pruebas. Vamos a necesitar más de lo que dices que oíste. ¿Clara mencionó que se te da bien la maquinaria pequeña? Puedo desmontar un reloj del siglo XVIII y volver a montarlo con los ojos cerrados. Mis dedos pueden sentir detalles que otros ni siquiera ven». «¿Por qué?». Mark se avergonzó un poco. «Bueno, hay pequeñas grabadoras. Podrías grabar sus conversaciones con esa Olivia cuando creen que nadie les escucha». A Clara se le iluminaron los ojos. «Oh, ya veo por dónde va esto.
Cosas de espías. Siempre he querido hacer eso. Emily se lo pensó. Sus dedos, acostumbrados a trabajar minuciosamente con pequeños detalles, podían encargarse fácilmente de semejante tarea. Incluso tenía una grabadora en miniatura en su estudio para tomar notas. ¿Te parece bien que esté planeando echarte de tu casa y llevarse tu taller?, preguntó Mark, y por primera vez su voz sonó segura y firme. A veces hay que cambiar un poco las reglas para ganar a un juego injusto. A estas palabras siguió el silencio. Emily sintió que su mundo cambiaba, que se ponía patas arriba. Nunca había sido una persona que espiara o hiciera trampas. Vale, dijo por fin. ¿Cuál es nuestro plan? Primero, reuniremos pruebas. Empezó a escribir Mark los pasos a seguir en un papel con su letra meticulosa, tan pulcra como nada en su vida. Cualquier cosa que pueda confirmar sus intenciones contigo y su relación con la señorita Klein. Y sería bueno saber a dónde va realmente el dinero de tu familia, añadió. ¿Cuándo vamos a reunirlo todo?, preguntó Emily. Los labios de Mark esbozaron una fina sonrisa. Entonces estaremos listos para pedir el divorcio, pero lo haremos según nuestras condiciones, no las suyas, y cuando menos se lo espere, daremos el primer golpe. Clara sonrió. ¿Ves, Emily? Te dije que era bueno. Extraño, pero bueno. Mark se sonrojó profundamente y empezó a limpiarse las gafas de nuevo. Y no solo podemos quedarnos con su taller, continuó Clara, sino también obtener una buena compensación de él, que sepa coquetear contigo. Emily se sintió cansada de repente. Hacía solo 2 días, su vida había sido tan ordenada como un mecanismo de relojería bien engrasado. Tengo que volver, dijo en voz baja. Pronto volverá del trabajo y, si no estoy aquí, podría empezar a sospechar. Mark asintió y le dio una tarjeta de visita con su número de teléfono. Llámame cuando quieras. Y recuerda, ahora estás interpretando un papel, el papel de la esposa confiada. Será duro, pero recuerda el objetivo. Sotomayor, que había estado observando a los visitantes desde su elevada posición, saltó al brazo de la silla donde estaba sentada Emily y frotó la cabeza contra su brazo. Fue un gesto inesperado por parte del gato, normalmente reservado, como si la reconociera como un alma gemela. «Ya ves», canturreó Clara, «hasta el juez gato está de tu parte. Sin duda es una buena señal». James Wagner tropezó con la mochila de equipo de montar que había dejado en la entrada y maldijo en voz baja. Estaba cansado tras un día de trabajo con un paciente especialmente difícil, un veterano con trastorno de estrés postraumático cuyo estado había empeorado tras otro desencadenante. James le había dedicado 1 hora más, a pesar de que el hombre ni siquiera podía pagarle el tiempo. «Emily», gritó al entrar en la cocina. Estaba junto a los fogones, removiendo algo en una olla. Como de costumbre, llevaba un cronómetro en la mano, una costumbre de su trabajo que había trasladado a su cocina. «Hola», dijo sin volverse, «la cena está casi lista». James se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Ella olía a aceite de máquina y jabón de lavanda, una extraña combinación que antes le había parecido entrañable. Ahora le parecía extraña y distante. Emily se tensó ante su contacto, pero solo por un momento. Siguió removiendo la salsa, echó un vistazo al cronómetro y apagó el fuego. «¿Qué tal te ha ido el día?», le preguntó, soltándose de sus brazos para poner la mesa. «Difícil», suspiró, volviendo a sentarse en su sitio habitual. «Tuve que quedarme más tiempo con él». «Lo siento», respondió ella poniendo la pasta en los platos. «Hiciste un buen trabajo con él la última vez». James asintió, sin darse cuenta de que sus movimientos eran un poco más mecánicos de lo habitual y de que sus ojos no se cruzaban con los de él. Cogió el tenedor y empezó a comer, pensando en algo totalmente distinto. Que Olivia estaba especialmente guapa hoy con su vestido verde brillante que combinaba tan bien con su pelo rojo. «Mañana tengo una reunión», dijo entre bocado y bocado.
Es sobre mi artículo sobre la terapia asistida por caballos y el trastorno de estrés postraumático. Olivia ayudó a traducir algunos de los términos de los estudios franceses, y eso hizo que el artículo fuera mucho más sólido. Emily detuvo el tenedor a medio camino. Olivia, entonces, pensó, no la señorita Klein, no la lingüista. Es estupendo, dijo, obligándose a hablar en un tono normal. Espero que el editor lo aprecie. Yo también, asintió James. Por cierto, puede que necesite algo de dinero extra para publicar. La revista ofrece financiación parcial a los autores. Emily sintió que se le aceleraba el pulso. Ahí estaba. Más dinero para Pasali o para la investigación de Olivia. Recordó el consejo de Mark y trató de mantener un tono neutro. ¿Cuánto? No mucho. James agitó la mano como si espantara una mosca. Un par de miles, no te preocupes. Un par de miles. Después de todo el dinero que ya se ha embolsado, pensó Emily, sintiendo que su ira aumentaba de nuevo, pero se obligó a mantener la calma. Por supuesto, dijo, esperando sonar normal, es importante para tu carrera. James le sonrió y Emily creyó ver algo parecido a la culpa en sus ojos. Debo de estar imaginando cosas, pensó. Un hombre que planea arrebatárselo todo difícilmente es capaz de tener esos sentimientos. Después de cenar, Emily dijo que tenía mucho trabajo que hacer en el taller. El reloj del museo tenía que estar terminado para el fin de semana. James pareció alegrarse de que se fuera. Ella le oía hablar por teléfono mientras cruzaba el jardín hacia el taller. Una vez dentro de su santuario, Emily cerró la puerta y se apoyó en ella, sintiendo que le temblaban las rodillas. Era más difícil de lo que pensaba fingir que no había pasado nada, mirar a los ojos a un hombre que la había traicionado y planeaba quitarle la vida. Pero lo hizo, y seguirá haciéndolo el tiempo que haga falta. Mientras tanto, en el taller la esperaba su minidicáfono, que pensaba convertir en un instrumento de su salvación. Los dedos del maestro, que también trabajaban con los mecanismos de relojería, iban a crear ahora otra cosa, una trampa para el hombre que iba a destruir su vida. Sentada en su escritorio, escuchaba el tic-tac de los relojes de la pared, sus compañeros constantes y fiables. Estos mecanismos eran honestos, no engañaban, no traicionaban, no como la gente, no como James. El teléfono vibró. Un mensaje de Clara. ¿Cómo estás? ¿Has matado ya al traidor? Emily sonrió y contestó. Todavía no, pero mi grabadora está lista. ¿El mes que viene, dices? Susurró ella, reciclando hábilmente el pequeño aparato. Bueno, James, habrá una sorpresa, pero no la que esperas. No, no voy a instalar esas estúpidas grabadoras. Emily tiró la pequeña caja negra en el sofá del apartamento de Clara. Es que es asqueroso. No soy esa clase de zorra. Clara, con nuevo pelo morado esta semana, resopló, echando la cabeza hacia atrás. No eres una zorra, ese es el problema. Dio una palmada tan fuerte que la ceniza de su cigarrillo se esparció por la mesita. Sigues pensando que tienes que ser amable con un gilipollas que se gasta tu dinero en otra mujer y planea echarte a la calle. Emily enterró la cara entre las manos. Su tercera taza de café de la mañana no hacía más que empeorar su temblor nervioso. Llevaba 4 noches seguidas sin dormir. ¿Cómo se puede dormir al lado de un hombre que te llama máquina desalmada cuando habla con su amante? Voy a llamar a Mark. Alcanzó a coger el teléfono, pero Clara interceptó su mano. Escúchame. Su voz se volvió seria de repente. Y créeme, lo entiendo, es normal, pero necesitamos una estrategia, para no arrepentirnos después. ¿Qué mierda de estrategia?, explotó Emily, sintiendo que se le saltaban las lágrimas. Me va a engañar de todas formas. Sabe cuánto dinero le ha pagado esa zorra pelirroja, tiene un abogado, y yo solo soy una estúpida con un martillo arreglando mierdas viejas. Clara se quedó con la boca abierta. No eres estúpida, dijo en voz baja. Es solo que...
Nunca has estado expuesta a alguien tan mezquino. Emily se echó a reír de repente. Una risa aguda, casi histérica. ¿Sabes qué es lo gracioso? Me di cuenta de que pasaba algo. Me di cuenta de cómo escondió el teléfono cuando entré. Lo tarde que vuelve. Hasta su maldita camisa estropeada olía a otro perfume. Se le quebraba la voz. ¿Y qué hice yo? Nada. Solo me dije, oh, está cansado después del trabajo. Está ayudando a los pacientes. Su trabajo es muy importante. Cogió un cojín del sofá y le gritó, «¡Dios, qué idiota soy!». Clara se acercó en silencio a la barra, sacó 2 vasos y una botella de whisky. «Toma», le sirvió el líquido dorado. No es que abogue por el alcohol como solución a los problemas, pero, maldita sea, lo necesitas ahora. Emily cogió el vaso y se lo bebió de un trago. Le ardía la garganta, pero era mejor que el dolor incesante que sentía en el pecho. «¿Qué se supone que debo hacer, Clara?». Su voz, de pronto tranquila y cansada. «Pero tampoco quiero quedarme sin nada». Clara se sentó a su lado y abrazó a su amiga. «Lo sé, cariño. Lo sé. No tenemos que hacer nada criminal. Solo conseguir alguna prueba que nos dé ventaja en el divorcio. Y para demostrarle a ese imbécil que no eres tan vulnerable como él cree». Emily asintió despacio, mirando su vaso vacío. «Vale», susurró, «lo intentaré». La puerta del mercado Todo, para el hogar, se abrió con estrépito cuando Emily entró. Odiaba ir de compras, sobre todo en tiendas tan grandes en las que tenía que pasarse horas deambulando por los pasillos. Pero hoy había venido con un propósito concreto. Caminando entre las estanterías, estudió detenidamente las etiquetas de los precios. Con sus ahorros en el banco, los que James no conocía, podía permitirse algunas de las compras. «¿En qué puedo ayudarle?». La sonriente dependienta apareció como de la nada. «Busco un bonito juego de sábanas», contestó Emily. No mentía. Realmente necesitaba ropa de cama nueva, solo que no por las razones que el asesor había pensado cuando le mostró las distintas opciones. «Este juego es de algodón egipcio de muy alta calidad». Desplegó un juego azul oscuro. Emily tocó la tela. «Es bastante caro, pero sobrevivirá a cualquier desastre». Asintió con la cabeza. «Me lo llevo, y quizá también el lila». La asesora sonrió. Emily se obligó a devolverle la sonrisa. Odiaba mentir, pero odiaba aún más lo que James le estaba haciendo. La siguiente parada fue la sección de accesorios de baño. Emily compró un nuevo juego de toallas, una alfombrilla de baño e incluso una nueva cortina de ducha. Todo lo que haría su nueva vida más cómoda. La vida sin James. En la sección de electrodomésticos, dudó largo rato frente a las estanterías de cafeteras. La vieja estaba a punto de romperse, pero aún funcionaba. Finalmente, decidió que al diablo se merecía un café en condiciones. Y de todos modos, la cafetera sería suya. No suya, suya. La vendedora debió de pensar que Emily se estaba mudando o renovando porque le ofreció un descuento por la compra de un paquete. Emily aceptó agradecida. Sus ahorros no eran ilimitados. Mientras volvía a casa con el coche lleno de compras, sintió una extraña mezcla de ansiedad y determinación. James estaba esta noche en una especie de conferencia sobre terapia asistida con caballos, o eso había dicho. El momento perfecto para empezar a prepararse para una nueva vida. A las 5 de la tarde, Emily acababa de terminar de guardar la mayoría de sus compras en un armario del taller que había convertido en almacén cuando oyó el timbre de la puerta. Se puso tensa. James no volvería hasta mañana por la noche. Al abrir la puerta, se quedó paralizada. Olivia Klein estaba en persona en el umbral. Llevaba el pelo pelirrojo recogido en una coleta alta y una sonrisa amable y cuidada. Su blusa gris y sus pantalones oscuros parecían sobrios, nada que ver con la ropa brillante que solía llevar y que, según Clara, gritaba mal gusto. «Emily, hola», dijo Olivia, sonando como si fueran mejores amigas.
Siento la visita sorpresa. Esperaba encontrar a James, pero veo que no está. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza. Espera, se dijo. Está en una conferencia, dijo, sin invitar a Olivia a entrar. Olivia no pareció darse cuenta de la frialdad de su tono. Oh, no es nada urgente. Solo quería devolverle un artículo que me prestó para traducir algunos términos. Sacó una carpeta del bolso. Emily cogió la carpeta sin apartar los ojos de la cara de Olivia. Por supuesto, el artículo no era más que un pretexto. Olivia había venido a comprobar si James se había marchado de verdad, o tal vez solo quería ver de cerca a su rival, para ver con quién competía. Por un momento, Emily incluso sintió cierta extraña simpatía por la mujer. Si pensaba que James era el premio gordo, estaba muy equivocada. Gracias, se lo diré, respondió Emily secamente. Olivia, sin embargo, no tenía prisa por irse. Se dio cuenta de que la puerta del salón estaba abierta y pudo ver cajas de la compra. «Ah, ¿estabas comprando algo para la casa?», preguntó. «Sí», contestó Emily brevemente, sin entrar en detalles. Olivia asintió y de pronto dijo: «James me ha hablado mucho de tu trabajo. Debes de tener mucho talento». Emily apenas pudo contener la risa. «Dudo que James te haya hablado de mi trabajo», replicó, observando cómo el rostro de Olivia se avergonzaba. Hubo una pausa incómoda. Olivia miró a su alrededor, claramente buscando otra excusa para continuar la conversación. «Hoy hace un tiempo estupendo, ¿verdad?», dijo por fin. «Es una locura», contestó Emily secamente. «Mira, Olivia, ahora estoy muy ocupada. ¿Has venido por alguna razón en concreto aparte de devolver el artículo?». El rostro de Olivia se puso serio de repente. «En realidad, sí», dio un paso adelante. «Quería hablar contigo, de mujer a mujer». Emily enarcó las cejas involuntariamente. ¿En serio? ¿La amante de su marido quería tener una conversación franca? Eso era increíblemente descarado o increíblemente ingenuo. ¿Y sobre qué?, preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. Olivia suspiró, demasiado teatralmente, pensó Emily. Pero creo que deberías saber que James hizo una pausa dramática. Planea dejarte. Emily parpadeó. Menudo giro. ¿Su amante había venido a avisarla? ¿Y decidiste contármelo por la bondad de tu corazón? Olivia trató de poner cara de compasión, pero no lo consiguió. Simplemente pensé que no era justo. Tienes derecho a saberlo y a estar preparada. Sí, claro, pensó Emily, para no tener que reclamarle luego su dinero que podría emplear en tu investigación. «Qué sentimiento tan noble», dijo en voz alta. Olivia se encogió de hombros como si la pregunta fuera intrascendente. «Solo pensé que debías saberlo». «¿Mi futuro?». Emily sintió de pronto que le subía una oleada de ira. «¿O tu futuro con mi marido y su dinero?». Olivia se estremeció, pero se serenó rápidamente. «No sé de qué estás hablando. Es que no eres la primera ni la última mujer que cree haber encontrado una mina de oro en un hombre casado. Pero, ¿adivina qué? No es tan rico como crees». Olivia dio un paso atrás, confusa. «No entiendo qué». «¿No?». Emily se inclinó más hacia ella. «Entonces, déjame que te lo explique. James Wagner es un hombre de ingresos medios que intenta parecer más importante de lo que es. Su centro de terapia asistida con equinos apenas se mantiene a flote. La mitad del equipamiento se mantiene unido con cinta aislante y buena voluntad. ¿Sabes por qué? Porque se gastó todos nuestros ahorros en su afición a las pelirrojas con mal gusto para vestir». Olivia abrió la boca para replicar, pero Emily no se detuvo. «No sé qué cuentos te habrá contado sobre nuestras finanzas, pero créeme, si te prometió mantenerte después de deshacerse de mí, era mentira. Está endeudado hasta las cejas, cariño. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Soy la cuidadora principal en su seguro, y si cree que voy a poner un céntimo para tratar su depresión cuando me deje, está muy equivocado.
Los ojos de Olivia se abrieron de par en par. Lo siento si te he molestado, murmuró, ya no muy segura de sí misma. Solo quería ayudar. Claro que querías. Emily volvió a cruzarse de brazos. Igual que tú quieres. Ayudar con su investigación, estoy segura. Es que el futuro beneficiario hay que buscarlo en otra parte, querida. Este barco ya se está hundiendo. En el rostro de Olivia apareció una expresión que Emily no supo descifrar. ¿Duda? ¿Decepción? ¿Miedo? Creo que será mejor que me vaya, dijo finalmente. Lo más inteligente que has dicho desde que llegaste, asintió Emily. Se hizo a un lado para dejar pasar a Olivia, pero de repente añadió, ¿y Olivia? ¿Puedes decirle a James que su conferencia se ha cancelado? Sé que está contigo. La cara de Olivia cambió, se dio la vuelta rápidamente y casi corrió hacia su coche. Emily la vio alejarse, sintiéndose extrañamente satisfecha. No había planeado esta confrontación, pero fue liberadora. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una víctima, sino como una persona que tenía el control. Al entrar en casa, se dio cuenta de que le temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. Fue al teléfono y marcó el número de Clara. «No te vas a creer quién acaba de estar en mi casa», dijo cuando su amiga contestó. Esa noche, Emily fue a la papelería más cercana y compró un cuaderno grande encuadernado en cuero negro. Cuando llegó a casa, se sentó a la mesa de la cocina y empezó a escribir. Fecha, hora, un acontecimiento. Olivia Klein vino a mi casa. Detalles. Descripción de la conversación, su comportamiento, mis respuestas. Conclusión. Intentaba manipularme para que aceptara un divorcio de mutuo acuerdo. Emily no estaba segura de necesitar este diario legalmente, pero era mejor que nada. Y algo en el proceso de documentar todo lo que ocurría era terapéutico. Era como si pudiera objetivar la pesadilla en que se había convertido su vida, convirtiéndola en una secuencia de hechos y observaciones. En la página siguiente, empezó a inventariar todo lo que había en la casa. Muebles, electrodomésticos, colecciones, herramientas. Sus relojes antiguos tenían un valor considerable, aunque muchos estaban en proceso de restauración. También incluía una lista de sus cuentas bancarias, préstamos y bienes comunes. Solía utilizar esta meticulosidad para hacer más confortable nuestro hogar, pensó amargamente, y ahora la estoy utilizando para dividir todo lo que hemos hecho juntos. Era bastante más de medianoche cuando terminó. Emily envolvió el diario en una bolsa de plástico y lo escondió en el rincón más alejado del taller, bajo una tabla del suelo que podía levantar con facilidad. No era el escondite más original, pero era lo bastante seguro. Mientras yacía en su cama vacía, pensó en su enfrentamiento con Olivia. Le había dicho casi todo lo que había acumulado en su alma estos días, y aunque no solucionó sus problemas, al menos la hizo sentirse menos desamparada. Mientras se dormía, pensó que probablemente James ya sabía de su conversación con Olivia, y eso significaba que cuando él volviera, todo cambiaría. Su pequeño juego del gato y el ratón llegaría a su fin. No sabía qué pasaría después, pero al menos ya no tendría que fingir que no pasaba nada. Tal vez fue imprudente, tal vez había arruinado todos sus planes, pero, maldita sea, por fin se sentía viva. James detuvo el coche en la entrada de su casa y apagó el motor. Se quedó quieto unos minutos, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Maldita Olivia», murmuró, recordando la escena de ayer en la habitación del hotel. «¿Qué hiciste?», había gritado, paseándose por la habitación. «¿Fuiste a Emily y se lo contaste todo? Yo decidiré qué hacer», le contestó Olivia, con el pelo rojo revoloteando en todas direcciones mientras negaba con la cabeza. «Tu mujer, para tu información, no es tan estúpida. Ella ya sabe todo sobre nosotros». «¿Cómo? ¿Cómo diablos voy a saberlo?» «Ella insinuó que te escuchó por teléfono. Alégrate de que haya ido a verla. Al menos ahora sabemos que lo sabe». James respiró hondo,
Volviendo a la realidad, podía haberse quedado en el hotel un día más, como había planeado, pero la situación requería una acción inmediata. Tenía que hablar con Emily, explicárselo todo y resolver de algún modo este lío. Salió del coche y se dirigió a la casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza a cada paso. Al acercarse a la puerta vio una luz en la ventana del estudio de Emily. Ahí es donde siempre se esconde cuando algo va mal, pensó con repentina amargura, siempre corriendo hacia su maldito reloj. Emily oyó el portazo. Normalmente habría reconocido el sonido del coche de James, pero ahora estaba demasiado concentrada en un mecanismo especialmente complicado. Su trabajo la ayudaba a no pensar en su encuentro de ayer con Olivia y en todo lo que le esperaba. Unos pasos en el camino del jardín anunciaron que su marido se dirigía al taller. Por supuesto, él sabía dónde buscarla. La puerta se abrió y James apareció en el umbral. Llevaba el pelo canoso despeinado, la cicatriz de la mejilla parecía más oscura en su rostro pálido y sus ojos eran una mezcla de culpa e irritación. «Emily», dijo en voz baja. Ella no contestó, siguió trabajando como si su presencia no mereciera ninguna atención. «Emily, tenemos que hablar», su voz era firme. «No hay nada de qué hablar», respondió ella finalmente, sin levantar la vista de su trabajo. «Mira, sé que Olivia vino a verte. No tenía derecho. ¿No tenía derecho a qué?» Emily dejó por fin sus herramientas y se volvió hacia él. ¿A advertirme de que mi propio marido planeaba echarme de casa y quedarse con mi estudio? No es eso. Emily se levantó. Las manos le temblaban por la rabia que estaba conteniendo. La oí hablar por teléfono. La dejo el mes que viene. Después de 10 años viviendo con una máquina sin alma, me merezco un poco de felicidad. Ni siquiera lo sabe. ¿Recuerdas esas palabras? No quería que se enterara así. ¿Cómo querías que me enterara? Emily se rió amargamente. ¿Quizá a través de una citación? No, claro que no. James se adelantó. Emily, estoy confundido. Los últimos años han sido duros. Nos hemos distanciado. Tú siempre estás en este estudio, yo siempre estoy con los pacientes. ¿Eso justifica que me engañes? Emily empezó a pasear por el estudio, incapaz de estarse quieta. ¿Eso justifica que planees quedarte con todo lo que tengo? No iba a quedarme con todo, se encogió de hombros. Solo con la casa. He invertido más dinero en ella. ¿Y mi estudio? Emily se detuvo, mirándolo fijamente a los ojos. El estudio era solo un plan, desvió la mirada. No estoy segura de que lo hubiera hecho realmente. Pero lo has pensado, sacudió la cabeza, y lo has hablado con ella, con una mujer que conoces desde hace meses. Planes para destruir la vida de una mujer con la que has vivido 10 años. James se sentó en una silla en el rincón. De repente parecía muy cansado. ¿Qué quieres de mí, Emily? ¿Una disculpa? Vale, lo siento. Me engañaste, me mentiste, planeaste quedarte con mi casa y mi trabajo a mis espaldas, ¿y llamas a eso un error? Olivia entró en mi vida de la nada. Me hizo sentir más joven, necesario, importante. ¿Así que yo no te hice sentir importante? Emily sintió que algo se rompía en su interior. ¿Yo, la que mantuvo tu centro en marcha cuando apenas llegaba a fin de mes? ¿Yo, que siempre estaba ahí cuando llegabas a casa rota después de un duro día con tus pacientes? ¿La que creía en ti incluso cuando tú no creías en ti misma? Él se pasó la mano por la cara. No lo entiendes. Bueno, entonces explícamelo. Cruzó los brazos sobre el pecho. Explícame por qué pensaste que lo correcto era traicionarme y quedarte con todo lo que tengo. James no dijo nada. ¿Sabes qué? Dijo Emily finalmente. No me importa. He hablado con un abogado. Mark Fisher. ¿Has oído hablar de él? El abogado de lo absurdo. Dijo que el taller era de mi propiedad legal y que la propiedad conjunta estaba sujeta a división. Así que tus sueños de quitármelo todo son solo sueños. ¿Has contratado a un abogado?
parecía sorprendido. ¿Tan pronto? ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Esperar a que pidieras el divorcio a tu manera? Emily negó con la cabeza. No, James, esta vez voy un paso por delante de ti. James se puso en pie, con la cara contorsionada por la ira. ¿Quieres una guerra? Pues muy bien. Yo también voy a contratar a un abogado, y no creas que te va a resultar fácil. Emily no se echó atrás. Después de todo lo que has hecho, ¿me amenazas? Su discusión se vio interrumpida por el sonido de un coche frenando bruscamente en la entrada. Emily se acercó a la ventana y vio el familiar coche rojo de Olivia. «Oh, genial», dijo secamente. «Ha llegado tu pelirroja amiga». La fiesta continúa. James también se acercó a la ventana. Su cara expresaba auténtica sorpresa. «¿Qué demonios hace ella aquí?», murmuró. «Le dije que no viniera». Salieron del estudio justo cuando Olivia saltaba del coche. Llevaba el mismo vestido que ayer, el maquillaje corrido y el pelo rojo recogido en una coleta desordenada. «James», exclamó al verlo, «estás aquí. Te he estado llamando cientos de veces». «Olivia, ¿qué haces aquí?» James se acercó a ella, dejando a Emily un poco atrás. «Tenemos que hablar». Olivia lanzó a Emily una mirada rápida y hostil. «En privado». «Estás en mi casa», replicó Emily dando un paso adelante. «Cualquier conversación será en mi presencia o no será. Tu casa». Olivia rió con voz ronca. «No será por mucho tiempo. James, díselo». James parecía como si quisiera pasar a la clandestinidad. «Olivia», habló en voz baja pero con firmeza. «Creo que deberías irte. Emily y yo estamos arreglando las cosas ahora mismo». «¿Arreglando las cosas?» Olivia lo miró incrédula. «¿Qué pasa con todo lo que habíamos planeado? Me lo prometiste. Dijiste que estaríamos juntos, que me darías el dinero para terminar mi investigación». Emily resopló. «¿Qué investigación?» «Cállate». Olivia se volvió hacia ella bruscamente. «No sabes nada de mi trabajo. Mi investigación va a cambiarlo todo en lingüística». Por supuesto, Emily puso los ojos en blanco, sobre todo teniendo en cuenta que la lengua de Struta no existe. El rostro de Olivia se tensó, y sus ojos se entrecerraron. «¿Quién te ha dicho eso?» «No importa», replicó Emily. «Lo que importa es que eres un fraude que está utilizando a mi marido para financiar tu trabajo inexistente». «¿Fraude?» Olivia alzó la voz. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo a muchas cosas». Emily se acercó más a ella. «Por ejemplo, sé lo del profesor Henderson y el empresario Collins. Es interesante que ambos financiaran tu investigación y luego se quedaran sin nada cuando desapareciste con su dinero». A Olivia se le heló la cara por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. «¡Mentira!», gritó. «James, no la escuches. Se lo está inventando para separarnos». James miró a una mujer y a otra, claramente inseguro de qué creer. «Olivia, yo necesito tiempo». «¿Tiempo?» Olivia rió bruscamente, nerviosa. «¿Qué tiempo? Me prometiste que estaríamos juntos. Me prometiste que compartirías conmigo todo lo que tuvieras». Emily no pudo contenerse. «¿Tienes idea de cuánto tiene realmente? Porque sé de buena tinta que su centro está ahogado en deudas y está tan liado con los préstamos que apenas puede llegar a fin de mes». «Emily». James la miró indignado. «¿Qué?» Ella abrió mucho los brazos. ¿Tienes miedo de que tu hijita descubra lo inestable que eres económicamente? ¿Que el dinero que le prometiste solo existe en tu imaginación? Olivia volvió la mirada hacia James, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Es eso cierto, lo que dice de tus finanzas? No, quiero decir, en realidad no. James parecía arrinconado. Tengo algunas dificultades, pero nada grave. Está mintiendo, dijo Emily con calma. Si vieras nuestra cuenta bancaria, saldrías corriendo. ¿Tú me has mentido? Olivia dio un paso hacia James. ¿Todas esas promesas sobre la financiación de mi investigación eran mentiras?
James levantó las manos para tranquilizarla. «Conseguiré el dinero, Olivia, te lo prometo». «¿De dónde?», insistió Emily. «De la venta de la casa, de mi estudio, que nunca tendrás». «¡Cállate!», gritó de pronto Olivia, volviéndose hacia Emily. «Todo esto es por tu culpa. Si desaparecieras de nuestras vidas, todo iría bien». Y entonces se abalanzó sobre Emily, agitando el brazo. Emily, que no se había peleado en su vida, logró esquivarla milagrosamente, pero Olivia la agarró del pelo y tiró con fuerza. «¡Ah!», gritó Emily de dolor, apartando instintivamente a su atacante. Olivia tropezó, pero no cayó, sino que volvió a abalanzarse sobre ella. Esta vez, Emily estaba preparada. Agarró a Olivia por los brazos, intentando retenerla. Dieron vueltas sobre el césped, empujándose y tirándose, hasta que de pronto ambas cayeron. «¡Basta!», gritó James, intentando separarlas. Pero las mujeres no le hicieron caso. Olivia, encima de él, se balanceó de nuevo, pero Emily la agarró del pelo. Los mismos mechones rojos que al parecer tanto habían impresionado a su marido, y tiró con fuerza. Olivia gritó y retrocedió. «¡Fuera de mi casa!», gritó, respirando con dificultad, sintiendo el dolor palpitante donde Olivia le había arrancado parte del pelo. «Sal de aquí y no te atrevas a volver». «Emily, sé razonable». James intentó acercarse a ella. «Podemos solucionarlo». «No, no podemos». Ella se retiró al estudio. «Ya he tomado una decisión. Voy a pedir el divorcio, y no creas que voy a darte nada más de lo que te mereces». «Te arrepentirás», espetó Olivia, poniéndose en pie y sacudiéndose el vestido. «No, no sabes con quién te estás metiendo», replicó Emily, sintiéndose extrañamente eufórica. «Puede que sea callada, pero cuando se trata de lo que es mío, lucharé hasta la muerte». «Eso ya lo veremos», se volvió Olivia hacia James. «No voy a quedarme aquí escuchando estas tonterías». James parecía confuso mientras miraba de una mujer a otra. «Emily», empezó, pero ella lo interrumpió. «Vete, James, vete con ella, pero que sepas que no renunciaré a mi casa y mi taller. Y si intentas quitarme algo de eso, lucharé a muerte contra ti en los tribunales». «No creas que es tan fácil». James se puso rígido de repente. «Y créeme, no voy a dejarlo pasar». «Como quieras», Emily se encogió de hombros, «pero lárgate ya de mi propiedad». Se dio la vuelta y se dirigió al taller, sin mirar atrás, a pesar de que sentía sus ojos clavados en ella. Solo cuando cerró la puerta tras de sí, se permitió estremecerse, sintiendo que le temblaban las rodillas. «¿Qué he hecho?», pensó, presa del pánico. «¿Acabo de echar a mi marido? ¿Me he peleado con su amante?». A través de la ventanilla pudo ver a James y Olivia de pie junto a su coche, discutiendo algo animadamente. Finalmente, James se sentó en el asiento del copiloto y Olivia se puso al volante. El coche arrancó bruscamente, levantando una nube de polvo. Emily se desplomó en la silla, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba poco a poco su cuerpo y era sustituida por un profundo agotamiento. Sacó el teléfono y marcó un número que acababa de aparecer en su lista de contactos. «Clara», dijo cuando contestó su amiga. «Las dos. Y yo no sé qué hacer ahora». «Ahora mismo voy», respondió Clara sin más preámbulos. «Y traigo whisky, y helado, y servilletas, muchas servilletas». Emily sonrió débilmente, sintiendo que las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo por fin empezaban a fluir. «Y entonces simplemente la agarré del pelo y tiré», dijo Emily, dando un gran trago de whisky. «Ni siquiera pensé, simplemente ocurrió». «Deberías haberle pegado». Clara se sentó a su lado en el sofá, también con un vaso en la mano. Su pelo azul estaba revuelto y le brillaban los ojos. Le habría pegado tan fuerte que esos labios con botox se habrían agrietado. Estaban sentadas en el salón de la casa de Emily, ya bastante borrachas. En la mesita había una botella de whisky casi vacía,
una caja de helados y un montón de servilletas usadas. Lo peor, Emily se recostó en el sofá, es que ahora hay un juicio. James no se rendirá. No va a dejar que me vaya tan fácilmente. Que intente lo que sea. Clara levantó el puño de forma amenazadora. Tengo amigos en la policía. Podemos tenderle una trampa con las drogas. Clara, se rió Emily, sintiendo que el alcohol atenuaba el dolor. No haremos eso. Lástima, hizo Clara un mohín. Pero, en serio, Mark Fisher es el mejor abogado para este tipo de cosas. Encontrará lagunas en la ley que la mayoría de la gente ni siquiera conoce. Eso espero, suspiró Emily, porque no pienso renunciar a mi estudio. Es todo lo que tengo. Y no tendrás que hacerlo. Clara le dio unas palmaditas en la rodilla. Derrotaremos a ese bastardo traidor y a su puta pelirroja. Te lo prometo. Emily asintió, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. El alcohol estaba difuminando los contornos de la realidad, pero sabía una cosa con certeza: lucharía, por su casa, por su taller, por su derecho a una vida decente después de su traición. Por la victoria, levantó la copa. Por la victoria, asintió Clara, chocando su copa con la de ella, y por un nuevo comienzo. Porque algo me dice que lo mejor de tu vida acaba de empezar. Emily sonrió entre lágrimas, deseando de todo corazón que aquellas palabras fueran ciertas. 6 meses después, Emily respiró hondo, cuadró los hombros y miró su reflejo en el espejo del cuarto de baño. Hoy era el último día de la vista, el último día de este infierno que había durado 6 meses. Apenas se reconocía. Su pelo rubio, que siempre había llevado recogido en una coleta desordenada, ahora estaba cortado en un elegante corte recto. En lugar de un jersey estirado y unos vaqueros desgastados, llevaba un traje azul marino que acentuaba perfectamente su figura. Sobre todo, sus ojos habían cambiado. Ya no se escondían tras una mirada cansada, sino que miraban de frente, con una firmeza que nunca antes habían tenido. Así que, ¿preparada para acabar con ese cabrón? Clara se acercó por detrás, con el pelo morado, este mes, inusualmente peinado para una comparecencia ante un tribunal. Más que preparada, contestó Emily, retocándose el pintalabios. Otra de sus nuevas costumbres es pintarse los labios de rojo intenso, algo que nunca se habría atrevido a hacer antes. Hace 6 meses, cuando acudió por primera vez al juzgado, se escondió detrás de Mark Fisher como un ratón temeroso de un halcón. El divorcio y el reparto de bienes prometían ser rápidos y relativamente indoloros, hasta que James, empujado por Olivia, decidió impugnar el derecho de Emily al taller. Siguió una agotadora guerra legal en la que hubo que recordar todos los detalles de sus 10 años de matrimonio. Pero ahora, 6 meses después, Emily estaba preparada para la batalla final. Ya no tenía miedo, estaba esperando. Es increíble lo que estas demandas hacen a la gente, sonrió Clara mientras observaba a su amiga. ¿Te acuerdas de llorar en mi sofá cuando te pusieron la primera demanda? Me acuerdo de cuando nos tomamos una botella de whisky y te ofreciste a plantarle drogas a James, resopló Emily. La oferta sigue en pie, le guiñó Clara, aunque ya veo que vas a destrozarlo de todas formas. Emily comprobó su aspecto una última vez y asintió para sí misma. No quiero llegar tarde a mi propia victoria. La sala del tribunal estaba silenciosa y tensa. Mark Fisher, que con el paso de los meses se había convertido no solo en un abogado, sino en un verdadero amigo, estaba sentado junto a Emily, hojeando los papeles de su maletín. A pesar de su torpeza social en la vida ordinaria, era una persona completamente distinta en el tribunal, seguro de sí mismo, decidido, con una mente aguda que impresionaba incluso a los abogados más experimentados. James estaba sentado en la mesa de al lado, visiblemente más delgado y envejecido en los últimos meses. Su traje parecía caro, pero le quedaba demasiado holgado. La cicatriz de la mejilla parecía más prominente en su rostro demacrado.
Su abogado estaba sentado a su lado, caro, pero, como se vio después, no muy bueno en estos casos. Olivia estaba sentada en primera fila, vestida como si asistiera a un desfile de moda y no a un tribunal. Llevaba el pelo rojo perfectamente peinado, un maquillaje impecable y un vestido tan corto que atrajo las miradas de desaprobación del juez. Se abre la sesión. Emily se levantó con todos los demás, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Hoy era la última sesión. Hoy se decidiría todo. La juez, una mujer mayor de pelo gris y ojos penetrantes, entró en la sala y se sentó en su escritorio. Continuamos con la vista del caso de división de bienes, Wagner contra Wagner, anunció. Abogados de la parte demandante, ¿están listos para presentar sus argumentos finales? Mark Fisher se levantó, cuadró los hombros y empezó a hablar. Recordó al tribunal todas las vistas anteriores, las pruebas, los testimonios de los expertos, que confirmaban el derecho de Emily al estudio como su propiedad profesional y única fuente de ingresos. Leyó testimonios de clientes que habían trabajado con ella durante años, de personal de museos que le habían confiado sus piezas más valiosas. Señoría, concluyó Mark, mi cliente ha invertido 10 años de su vida en este matrimonio y aún más en su estudio. Su talento, profesionalidad y dedicación son incuestionables. Quitarle su estudio sería quitarle no solo su espacio, sino su identidad profesional, su medio de vida, su pasión. No solo sería injusto, sino cruel. Se sentó, lanzando una breve mirada tranquilizadora a Emily. Ahora era el turno del abogado de James. Intentó apelar al hecho de que el terreno bajo el taller había sido adquirido conjuntamente y, por tanto, estaba sujeto a división. Pero sus argumentos sonaban poco convincentes, sobre todo después de que en audiencias anteriores se hubiera revelado que James había estado sacando dinero en secreto del presupuesto familiar para Ayao a Olivia. Cuando el abogado de James terminó, la juez hizo una pausa y miró sus notas. Antes de tomar una decisión, dijo mirando a ambas partes, me gustaría escuchar los comentarios finales de cada parte. Señor Wagner, usted primero. James se levantó, parecía un poco perdido sin el discurso preparado de su abogado. Señoría, empezó, yo cometí un error, lo admito, pero 10 años de matrimonio deberían significar algo. He invertido en esta casa, en esta tierra, ayudé a Emily a montar su taller, y solo quiero justicia. Se sentó, sin saber qué más decir. Señora Wagner, el juez se volvió hacia Emily. Emily se levantó, sintiendo que le temblaban las rodillas, pero su voz era firme y clara. Señoría, cuando vine por primera vez a este tribunal hace 6 meses, estaba asustada y destrozada. Mi marido no solo me había traicionado, sino que planeaba robarme todo lo que tenía. Mi casa, mi taller, mi dignidad. Me llamaba máquina sin alma a mis espaldas y discutía con su amante cómo echarme a la calle. Hizo una pausa para asegurarse de que cada palabra llegaba al juez. Pero hoy no me presento ante ustedes como una víctima. Me presento ante ustedes como una persona que sabe lo que vale. Mi taller no es solo un lugar de trabajo. Es el fruto de muchos años de trabajo, estudio y dedicación. Y nadie, ni siquiera la persona con la que he pasado 10 años de mi vida, tiene derecho a arrebatármelo. No pido clemencia, sino justicia. Y estoy segura de que el tribunal tomará exactamente esa decisión. Se sentó y sintió que la mano de Mark la apretaba con aprobación por debajo de la mesa. El juez asintió, tomó algunas notas y levantó la sesión para deliberar durante 20 minutos. En el pasillo, Emily intentó respirar con calma, temiendo que el corazón se le saliera del pecho. Clara estaba a su lado, cogiéndole la mano. «Has estado increíble», susurró. «Casi lloro». «No creo que al juez le gusten las lágrimas», intentó bromear Emily. «¿Quién sabe?», se les unió Mark.
con las gafas deslizándose por un lado de la nariz, como de costumbre. La juez Benson es conocida por su imparcialidad, y supongo que no le impresionará demasiado el comportamiento de tu marido. Emily intentó no mirar al otro lado del pasillo, donde James y Olivia discutían por algo. Parecen tensos, dijo Clara, llamando su atención. Por supuesto, resopló Mark. Después de que aportáramos pruebas de que la investigación de la señorita Klein estaba financiada por el presupuesto familiar y luego demostráramos que era falsa. Si yo fuera el señor Wagner, también me habría puesto tenso. 20 minutos se prolongaron como una eternidad. Finalmente, les llamaron para que volvieran a la sala. La juez Benson tenía una expresión impenetrable en el rostro mientras todos tomaban asiento. Habiendo considerado todas las pruebas presentadas y escuchado los argumentos de ambas partes, el tribunal ha llegado a la siguiente decisión. Leyó en una hoja de papel, pero sus ojos estaban fijos en los participantes en el juicio. Emily contuvo la respiración cuando la juez empezó a enumerar los puntos de la sentencia. Las cuentas bancarias comunes debían dividirse a partes iguales. Algunos objetos de la casa se dividirían según quién los utilizara más. Y luego, en cuanto a la casa de Maple Street, el juez miró directamente a Emily. El tribunal ordena que siga siendo propiedad de Emily Wagner con la obligación de pagar a James Wagner una indemnización del 30% del valor de tasación. Emily sintió que la tensión se relajaba un poco, pero lo más importante estaba aún por llegar. En cuanto al taller de reparación de relojes situado en el territorio adyacente a la casa, el juez prosiguió. El tribunal reconoce que este taller es propiedad profesional de Emily Wagner, su principal fuente de ingresos y el resultado de su actividad profesional personal. Por lo tanto, el taller sigue siendo propiedad plena de Emily Wagner sin necesidad de pagar indemnización. A Emily le dio un vuelco el corazón. Había ganado, había conservado su taller, su casa, su vida. Mark le apretó ligeramente la mano y fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El juez leyó algunos detalles más de la decisión, pero Emily apenas los oyó. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Se acabó. Soy libre. Cuando el juez dio por concluida la vista, Emily se levantó lentamente. Vio que James le decía algo enfadado a su abogado y salía rápidamente de la sala, Olivia corriendo tras él. Enhorabuena, Mark sonreía, lo cual era raro. Te lo mereces. Dios, Em, lo has conseguido. Clara la abrazó tan fuerte que casi la estrangula. Emily sonrió al sentir que por fin se liberaban los 6 meses de tensión. Gracias, dijo mirándolas a las dos, por todo. No podría haberlo hecho sin vuestro apoyo. Tonterías, Clara agitó la mano, eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Mark recogió sus papeles. Aún tenemos que resolver algunos trámites, pero lo principal está hecho. Usted es oficialmente una mujer libre, señorita Wagner. ¿Le gustaría recuperar su apellido de soltera? Emily se lo pensó. Supongo que sí, dijo finalmente, Emily Harris. Entonces prepararé los documentos necesarios, asintió Mark. Salieron del juzgado en un soleado día de primavera. Emily respiró profundamente el aire fresco, sintiéndose como si se hubiera despojado de la pesada mochila que llevaba a cuestas desde hacía años, y entonces los vio. James y Olivia estaban de pie junto al coche de él, en el aparcamiento, discutiendo en voz alta. Las palabras eran indescifrables, pero su lenguaje corporal era elocuente. Él acusaba, ella se defendía. ¡Oh! Respiró Clara, fijándose también en ellos. ¿Está el cielo en el gallinero? Vámonos, sugirió Mark, sintiéndose incómodo. Pero Emily se detuvo de repente. No, dijo con calma, tengo algo que quiero decirles. ¿Estás segura? Clara la miró sorprendida. Absolutamente,
Emily sonrió y caminó con confianza hacia el coche de James. Al acercarse, ambos dejaron de hablar y se dieron la vuelta. James tenía la cara enrojecida por la ira y Olivia parecía a punto de llorar, a pesar de su impecable maquillaje. ¿Has venido a disfrutar de tu victoria?, preguntó James con amargura. Emily lo miró en silencio, al hombre con el que había pasado 10 años de su vida, el hombre al que una vez había amado. No, contestó finalmente. He venido a despedirme. Oh, qué generosa, espetó Olivia con sarcasmo. ¿Te lo has llevado todo y ahora vienes a hablar? Emily volvió la mirada hacia ella, sin sentir ira sino algo más parecido a la lástima. ¿Y tú sigues aquí?, enarcó una ceja. Pensé que cuando James perdió y el dinero para tu investigación desapareció, habrías encontrado una nueva víctima inmediatamente. O tal vez el profesor Henderson y el empresario Collins habían advertido a todos los posibles patrocinadores. Tú no tienes derecho. El rostro de Olivia se contorsionó de rabia. Escucha, nena, interrumpió Emily, sonriendo con fingida dulzura. Comprendo tu frustración. Tu plan funcionaba tan bien hasta que llegué yo con mi terquedad y mi falta de voluntad para renunciar a lo que era mío. Pero ¿sabes qué es lo gracioso? Si los dos me hubierais pedido un divorcio normal, sin intentar quitarme el estudio, habría aceptado. Y tú habrías tenido a tu padrino sin este infierno de 6 meses. Pero la codicia, querida, siempre acaba mal. Se volvió hacia James, que la observaba con una expresión extraña, mezcla de rabia, vergüenza y quizá incluso admiración. ¿Y tú, James? Su voz se volvió más seria. Has perdido algo más que a tu mujer. Has perdido el respeto por ti mismo y por los demás. Perdiste tu reputación profesional cuando tus colegas descubrieron cómo utilizabas el dinero del centro. Y, a juzgar por la expresión de tu novia, pronto la perderás a ella también. Enhorabuena. Es un logro impresionante para un hombre que una vez juró ser honesto y leal. He venido a decirte que ya no te guardo rencor, continuó Emily tras una pausa. Requiere demasiada energía y ahora tengo otras cosas que hacer. Los relojes no se arreglan solos, ¿sabes? Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y añadió. Y, James, espero que cuando te despiertes dentro de unos años y mires atrás en tu vida, no consideres este periodo como tu mayor error, aunque, para ser sincero, es difícil imaginar una estupidez mayor que la que tú cometiste. Con eso, se marchó, sintiéndose más ligera a cada paso. Clara y Mark la esperaban un poco más lejos, observando la escena con la boca abierta. Dios mío, exhaló Clara cuando Emily se acercó. Eso ha sido increíble. No te reconozco. No me reconozco, admitió Emily con sinceridad. Pero ya sabes, me gusta esta nueva yo. Deberías, sonrió Mark torpemente mientras se ajustaba las gafas. Es realmente impresionante. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Clara mientras caminaban hacia el coche. Emily se lo pensó un momento y luego sonrió, sincera, abiertamente, como hacía tiempo que no sonreía. No, dijo, ahora vamos a vivir, simplemente a vivir, y esta es la mejor celebración que puedo imaginar. Volvió la vista al juzgado donde había pasado tantas horas en los últimos 6 meses. Ahora era solo un lugar, solo un edificio, no una prisión, no un campo de batalla, solo otra parada en su viaje. El sol brillaba con fuerza y ella se cubrió los ojos con la palma de la mano mientras miraba al cielo azul. La amargura y el dolor no habían desaparecido del todo, probablemente nunca lo harían, pero ya no la definían, ya no la controlaban. Tenía por delante una nueva vida, su vida a su manera. Y por primera vez en mucho tiempo, Emily estaba impaciente por ver lo que le esperaba.